que vale la pena tomar en cuenta. Sí, decía que hay varios esfuerzos multilaterales, internacionales, desde la base del pueblo garante, que se han venido articulando desde un multilateralismo de los pueblos y que han confluido en México, partiendo desde el Foro Social Mundial, ahora esta reunión de Claxo, y antes ya habíamos pasado por la reunión de la CELAC por parte de México en septiembre del año pasado, este proceso de integración del americanismo que viene a romper de alguna manera ya tan solo con la visión de Latinoamérica, e incluso retoma y escucha las voces de compañeros que han planteado que pues se les apoye en Estados Unidos, que se les apoye en Canadá, o sea, que allá están librando luchas de liberación de sus pueblos, que están pidiendo también que así como se observan los derechos humanos en nuestros países, también observemos y vigilemos la situación que se da en Estados Unidos. Y uno de los temas importantes, relevantes, pues es este modelo de aplicación de las medidas coercitivas unilaterales que Estados Unidos ha desarrollado a lo largo de su historia y que en nuestra región pues, ha impactado a Cuba por 40 años, a Venezuela, ahora a un tiempo a Bolivia y a Nicaragua. Bueno, eso junto con los 99 presos políticos del imperio, de los cuales 39 pertenecen a pueblos que han sido luchadores llevados a Guantánamo y allá los tienen en condiciones pues bastante lamentables, al igual que están en Estados Unidos. Hay los presos del imperio, Simón Trinidad, la posibilidad del traslado de Julian Assange, el diplomático venezolano Alex Saab, que fue en Estados Unidos, y las condiciones en las que están es una situación tremenda, el supremacismo en Estados Unidos, el uso de las armas a través de la Asociación del Rifle y el lobby de los grupos supremacistas vinculados a ese sector ultra radical de Cuba, que pide fuertes para los países que incluso se enfrentan con el gobierno de México, haciendo declaraciones falsas. Creo que nos está llegando el tiempo a la unidad de los pueblos. El reto es cómo asimilar los resultados de todas las cumbres que hemos tenido, o sea, la cumbre esta de, primero la de la CELAC, segundo el Foro Social Mundial y ahora esta reunión, novena reunión de Claxo, esta conferencia latinoamericana y el Caribe de ciencias sociales, donde hay una gran riqueza en la exposición y compartir de saberes, pero que se requiere de un mecanismo articulador para que todo eso que está ahí se decante, se organice y se convierta en planes de acción que sean llevados a los gobiernos para que en este ejercicio de democracia, democracia, se puedan tomar en cuenta
silencio ya. Bueno, ¿me escuchan? Sí. Se puedan tomar en cuenta y que se conviertan en líneas de acción, porque hay muchas cosas que a lo largo de tantos años se han venido quedando en reunión tras reunión, y todo ese desarrollo científico de análisis de la teoría y de la práctica debe de traducirse en una expresión que verdaderamente impacte a nuestros países. Creo que Brújula Metropolitana ha estado siempre en este ejercicio de recuperar las experiencias de diferentes países, de asimilar el conocimiento y brindar la solidaridad a los pueblos. Y me parece que ahí es donde tenemos que hacer un poco más de incidencia respecto a los grandes temas que tenemos que buscar. Por otro lado, quiero comentarles que estamos cerca del, 20 del 26 de junio, que es el Día Internacional en favor de los sobrevivientes de la tortura, el día en que fue promulgada la Convención para prevenir y sancionar la tortura de Naciones Unidas en el año 87, y que a partir de ahí se viene haciendo una serie de acciones cada año, y este año pues ya con la ratificación de 161 países de esta convención, una fuerza vinculante importante, nos ayude a seguir planteando la lucha contra la tortura, pero sobre todo la impunidad que en ese sentido se da en nuestro país. Creo que hay que reconocer que en el gobierno actual a nivel federal el índice de casos de tortura como forma sistemática y generalizada, ordenada desde los altos mandos del gobierno, ha venido desapareciendo. Sin embargo, hay un nivel muy grande de impunidad porque hay una gran inercia con una cantidad de leyes que el neoliberalismo creó e instrumentos que impiden una adecuada lucha contra la tortura y favorecen mucho la impunidad. También es importante mencionar que tenemos que hacer el esfuerzo porque en esta lucha contra la impunidad el Poder Judicial haga el papel fundamental, porque ha sido él quien ha perpetuado los actos de tortura al calificar de legales las detenciones, de legales las pruebas obtenidas bajo estos mecanismos de tortura, y que ha utilizado el protocolo de Estambul no como una herramienta eficaz para investigar y sancionar la tortura, sino este manual de Naciones Unidas para la investigación eficaz de la tortura, llamado Protocolo de Estambul, es usado como un requisito, como, como un elemento que hay que llenar y no como una herramienta verdadera, porque incluso hay una gran cantidad de casos que no requieren siquiera hacerles el estudio del Protocolo de Estambul, porque la flagrancia de tantas violaciones están ahí, y sin embargo jueces, ministerios públicos, peritos, defensores, abogados no lo tomaron en cuenta y convalidaron una serie de declaraciones bajo estos parámetros. Entonces, en ese sentido, estamos haciendo la invitación para que los amigos que están con Brújula Metropolitana, y tomando en cuenta que Brújula Metropolitana nos manifiesta su deseo de suscribir estas jornadas, pues que nos acompañen en todo este periodo para luchar contra la tortura. Decíamos que en nuestro país hoy hay un reducto donde la tortura sigue prevaleciendo, y fundamentalmente es en las prisiones, en los centros penitenciarios, y su vínculo fundamental o su motivación fundamental es la corrupción, es la extorsión y es los beneficios de quienes desde dentro de las prisiones atienden como parte del narcoestado policíaco militar que está desmontándose
pero que aún está presente, atienden y responden a autoridades que permiten esas formas de presión y agresión a los internos porque les generan grandes recursos y dividendos. Incluso aún en la propia Ciudad de México tenemos cuenta del reclusorio Oriente, cuando menos últimas denuncias que se han generado en torno a este tipo de tratos crueles, inhumanos o degradantes desde grupos delincuenciales, pero con la anuencia de autoridades del sistema penitenciario, al igual que en otros estados de la República, sobre todo en cárceles del Estado de México, y el problema también de los centros federales, en los cuales el modelo de privatización hace que para mantener más ganancias con los internos, pues se les someta a situaciones que rayan en tratos crueles, inhumanos o degradantes, con falta de alimentos adecuados, falta de medicamentos, restricciones a visitas y otros derechos, etcétera, etcétera. Pues bueno, este es parte de mi saludo. Me da mucho gusto estar aquí con ustedes y bueno, hay que seguir atentos a la cumbre de los pueblos allá en Los Ángeles, esta cumbre paralela a la novena cumbre de las Américas, y también al evento que se va a llevar a cabo en Tijuana, que se está ya llevando a cabo también en Tijuana como parte de las organizaciones sindicales y populares que se reúnen ahí en una contraposición al modelo que impone el hegemón y el descalificado modelo de la OEA, que con Almagro al frente ridiculiza y envilece a la Organización de Estados Americanos como un organismo faccioso que impone y acepta que se impongan sanciones a los gobiernos y a los países con este tipo de medidas coercitivas unilaterales tan graves como viven los países que ya hemos manifestado. De la misma manera, atentos al resultado de las jornadas de Claxo, que son es una cantidad de personas y de temas que están reuniéndose de manera simultánea. Hoy, gracias al poder de estos medios de comunicación, nos permite ir seleccionando para poder estar siguiendo varias conferencias, pero también después poderlas repasar y poderlas reestudiar para sacar todo el contenido que nos alimente nuestra praxis. Pues he abusado de las bondades, como siempre, de Brújula y estoy aquí atento para sus preguntas o comentarios. ¿Y tú qué opinas del protagonismo que está asumiendo el presidente Andrés Manuel López Obrador como un país latinoamericano ante todos los hermanos de América Latina, de Centroamérica y de América del Sur, ante Estados Unidos y ante la intervención de los congresistas, ¿verdad? Que han estado emitiendo críticas directas a nuestro presidente como el que está que negocia con el crimen organizado? Bueno, creo que primero, Valentina, hay que comentar que recuerdo el protagonismo, por ejemplo, del subcomandante Marcos, que él decía: a mí no me vean, no me vean a mí, vean a los indígenas, allá son ellos, y cuando volteamos a verlos decía: ey, 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 a mí no, a otros véanlos y demás. O sea, se notaba este hiperprotagonismo del subcomandante Marcos. Y aquí algo curioso y contrastante es que la ausencia del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, llena todas las salas en la cumbre, tanto en la cumbre de los pueblos como en la propia cumbre de las Américas. Es importante tomar en cuenta esto. ¿Por qué? Porque hay una muy buena política basada en la Constitución de nuestro país que le ha permitido de una manera digna y soberana al gobierno de México
del gobierno de Estados Unidos. Y además le ha permitido que no haya mayores presiones, le ha permitido que en el Concierto de las Américas se gane un consenso de cara a buscar una nueva relación entre los países de América basadas en el respeto. Hay una fuerte apuesta a que se modifiquen y se eliminen de una vez por todas este tipo de políticas de Estados Unidos. Es probable que en julio el gobierno de Estados Unidos vaya aportando recursos a esa iniciativa de prevenir la migración a través de programas parecidos a los que ha implementado el gobierno de nuestro país. Son apuestas interesantes. La otra cosa también es que, pues entendemos que al igual que la oposición aquí en México, los conservadores en cualquier otro país hacen expresiones sin fundamento para denostar y descalificar a la política de un gobierno. Creo que eso no tiene mucha importancia porque desde Joe Biden, el propio secretario de Estado, el mismo embajador de Estados Unidos en México, han tenido que aceptar el disenso con México y el nivel de protagonismo que está alcanzando hoy el presidente de la República en el sentido de llamar a modificar este modelo que ha demostrado con creces que no logra derrocar un gobierno, pero que sí afecta a toda la población de esos países, pero a pesar de eso, los países con dignidad mantienen su soberanía. Creo que esos son los elementos más importantes. Si hay otro punto importante aquí en la apuesta, que es el tema económico en relación a la integración de toda la América, que para ellos que hablan en términos de negocios, pues se les hace atractivo. Para los pueblos que hablamos en términos de solidaridad entre los pueblos y entre hermanos, nos parece mucho mejor. Y entonces, sin tocar ni desmontar las contradicciones fundamentales del modelo capitalista, busca un procedimiento de capitalismo redistributivo que beneficie a los pueblos y que ayude a disminuir las desigualdades sociales. Entonces, en ese sentido, el presidente de la República ha logrado ganar para sí un gran consenso en las Américas que pone a reflexionar a la OEA y al Magro sobre el papel que está jugando, un papel envilecido en el que calla ante la avasallante lucha de los pueblos, como resultó en Bolivia, con la apuesta de él al golpe de Estado, con la apuesta de ellos al golpe de Estado en Honduras, con la apuesta de ellos al derrocamiento en Cuba y en Venezuela, y el retorno de gobiernos de un corte más de cara hacia los pueblos, como muy probablemente ahora venga Petro en Colombia y el retorno de Lula da Silva en Brasil, que esto nos daría ya también una correlación más importante en las fuerzas para ir equilibrando las desigualdades entre los pueblos y poder encontrar mejores condiciones para la integración de las Américas. Sí, gracias Adrián, pero pues es definitivamente sí un cambio en la correlación de fuerzas. Pienso que uno de los aspectos que más llama la atención es una estrategia que ha tenido éxito en una recomposición de una parte de las relaciones internacionales y regionales, ¿no? Entonces, pareciera que ha habido circunstancias que vienen cambiando
y que estas circunstancias, nuevas circunstancias, han podido ser leídas con claridad, ¿no? Esta lectura atinada es lo que ha permitido ir avanzando en una estrategia de transformación, que ha sido una estrategia de transformación nacional con un respaldo popular muy importante, pero que ha tenido una claridad significativa para ir desarrollando pasos que se han podido consolidar a lo largo de estos 3 años y que parecen que van a continuar consolidándose en el futuro. Y estos pasos, a su vez, vienen sosteniendo una postura de replanteamiento de las relaciones. No quisiera ser retórico, pero concretamente pareciera que, como se comentaba, tú lo comentabas, que la construcción de un capitalismo redistributivo, un capitalismo que puede ser regulado por el Estado, eh, comienza a tener una viabilidad. No sé si esto sea contrastante, me parece contrastante con el momento en el que vivimos, en el que el capitalismo pues se está descarrilando en otras regiones del mundo, ¿no? Entonces, mi pregunta es, bueno, ¿podríamos considerar que esta perspectiva que viene consolidándose, porque atrás de López Obrador, pues también vienen otros actores políticos de América Latina, eh, que como es lógico pensar, pues vienen buscando también fortalecer una postura que protege a la población de sus países, ¿no? Y pues es lo lógico, además es lo que procedería por el compromiso humano de la sociedad. Pero lo que llama la atención es la idea de una unión de América, como él lo ha dicho, como la Unión Europea, considerando que en Estados Unidos la postura que los ha distinguido ha sido siempre el abuso, ¿no? El ataque, el despojo, ¿no? Y entonces, yo no sé si hay una lectura inadecuada de las cosas, pero pareciera que el gobierno y la estrategia de gobierno de López Obrador ya tiene una dimensión regional, ¿no? Hoy se pone a llamar la atención sobre la postura de los senadores de Estados Unidos. También llama la atención sobre la eh, omisión que el gobierno de Estados Unidos ha tenido para invertir los 4.000 millones de dólares en Centroamérica, o por ejemplo, el gobierno de México introduce una demanda contra las empresas productoras de armas que el tráfico de armas hace llegar a nuestro país, ¿no? Entonces, llama, por ejemplo, otro aspecto es que llama la atención acerca de sus observaciones acerca del padrón con el que Estados Unidos registra a las personas con ascendencia mexicana, ¿no? En fin, pareciera que entonces ya la política que se está siguiendo por parte del gobierno actual de López Obrador tiene una dimensión regional, ¿no? Y también pareciera también que hay una, digamos que respuesta, una atención por parte de autoridades o representantes en el gobierno de los Estados Unidos, ¿no? Lo cual no digo que sea algo bueno ni nada de esto, no, pero esto nos está hablando de un cambio, bueno, como lo comentabas al principio, un cambio en la correlación de fuerzas, pero la pregunta que yo me haría y que pienso que también los esfuerzos que se hacen en Claxo y en otros grupos y debates
bueno, es que hacia dónde vamos, hacia dónde puede ir el mundo, hacia dónde va Latinoamérica como una región eh, original en su devenir, ¿no? Que viene formulando una postura de sociedad o un proyecto de sociedad para el mundo desde hace, pues por lo menos desde hace unos 20 años, esto pareciera venirse consolidando, ¿no? Entonces, bueno, pues la pregunta es, bueno, ¿estamos haciendo la lectura correcta o es esta lectura sesgada la que ha impedido que se avance, por ejemplo, en organizaciones o en la solidaridad o en la comunicación, sobre todo de los pueblos, ¿no? Sí. ¿Cómo ves tú, Adrián? Bueno, a mí lo que me parece que es importante remarcar es este momento coyuntural, este contexto en el que hoy estamos viviendo en el planeta, y es la demostración clara y franca de que el neoliberalismo ha mostrado que no tiene viabilidad al extremo en que pretendían explotar a los pueblos y a las naciones al grado tal de prácticamente desaparecer los derechos humanos y dejar todo como mercancías. Ya se dan cuenta que se necesita construir infraestructura, servicios, que no puede desaparecer la cosa pública. Pero también el neoliberalismo impulsó una gran cantidad de instituciones que eran instituciones antídoto contra la democracia, estas instituciones que les dio incluso un rango constitucional y que los organizó como organismos públicos autónomos. Es decir, creó dentro de la administración pública una para administración pública que permitió hacer los grandes negocios para que independientemente de quienes estuvieran en el poder, pudieran ellos hacerse de los beneficios de haber puesto a esa élite de funcionarios, tales como los del INE, tales como del Instituto contra la Corrupción, los de reguladores de energía, la competencia económica, de las comunicaciones, etc. Todos esos organismos que cuesta mucho trabajo poderlos desmontar, que tienen grandes presupuestos, que ganan grandes recursos y que fueron orientados para que toda la tecnocracia que se apoderó de la cosa pública como parte del Estado lograran a los gobiernos en los paneles internacionales en sus demandas de las empresas. O sea, las empresas prevalecen sobre los estados-nación y cualquier negocio que se pretende corregir con los modelos actuales hace que el costo que pagan los pueblos sea muy alto porque esos contratos de protección, esos modelos de negocio que hicieron a través de estos organismos autónomos, pues llevaron a una situación muy difícil. Entonces, está llegando el tiempo de los pueblos, sí. Hay que tomar en cuenta también que precisamente Andrés Manuel y los demás presidentes y jefes de Estado que están llegando ahora responden a la contracción del capitalismo, a sus propias contradicciones y a la necesidad de dar un respiro ante tanta represión. O sea,
el saldo que pagamos con una política de guerra, de asesinatos, de ejecuciones, como las que también está ahora viviendo todavía Colombia y otros estados, otros países. Ya vimos la forma en que Bukele intenta resolver el tema en El Salvador, etcétera, en otros países. ¿Cómo está eso? Lo que nosotros vemos es de que el gobierno, como el de Andrés Manuel, permite un respiro y una supervivencia al capitalismo y a las empresas porque les da la oportunidad de revertir un poco las grandes ganancias que obtuvieron y que siguen obteniendo de la explotación de nuestros pueblos. Entonces, aquí hay algo importantísimo. El tiempo de los pueblos y de la soberanía de los pueblos, el tiempo del pueblo como garante de sus derechos ha llegado y entonces lo que hay hoy es un movimiento popular que va ejerciendo a través del cuidado de sus espacios desde la escuela, el municipio, la colonia, incluso su propia familia, empieza a tener una relevancia importante y se opone a la maquinaria de partidos políticos y grupos de poder. En ese sentido, el gobierno de México hoy da muestras claras de lo que significa la posibilidad de tener un modelo económico de bienestar que rompe con todas las definiciones y recetas del Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial, de estos organismos multilaterales financieros y de comercio que habían subyugado a los países. Entonces, todo esto que ayuda en el manejo de una política adecuada de cara hacia los pueblos es muy importante. Y vemos cómo, por ejemplo, el candidato de Colombia, ahorita olvido el nombre de él. Petro. No Petro, sino el otro, Rodolfo. Rodolfo Hernández, creo que sí es el mayor de edad, que es un empresario. Este personaje quiere falsificarse con el discurso que tiene Andrés Manuel, hablando del combate a la corrupción, el gasto y demás, pero en realidad lo que hay detrás de él pues es un falso discurso, porque detrás de sí tiene una práctica muy larga de posturas. Él dice, por ejemplo, que uno de sus inspiradores es Hitler. Sí. Y ha hecho apología de Uribe, ha comulgado con ese tipo de ideas y ha abusado de su poder y de sus riquezas a costa de las personas que buscan vivienda, que buscan mejoras y que él les engañó y les expolió sus ganancias y su riqueza. Pero pretende retomar así íntegramente los discursos de Manuel López Obrador con la finalidad de engañar al pueblo colombiano ante la caída estrepitosa del candidato de Uribe y de Iván Duque. Entonces, ahora insisto mucho, el gobierno de México no está dentro del ALBA, no está dentro de estos países que vienen impulsando desde el 2005 la integración de una iniciativa económica y de integración de los pueblos, como es el ALBA. Sin embargo, hay muchos elementos que sintonizan con el ALBA y con otros países que buscan un camino diferente que enfrente a Estados Unidos y su política en una integración económica más importante. Aquí el asunto es la integración económica, por ejemplo, que se dio
primero con la Comunidad Económica Europea y luego la Unión Europea, pretendía atenuar las contradicciones entre las diferencias económicas entre un país y otro. Y es cierto que para España y Portugal les brindaron compensaciones económicas para poderlos tener en condiciones de integración económica para que no fueran colapsados sus estados-nación al momento de integrarse en esta unión. Sin embargo, no ha ido más allá porque también en Europa no es la integración de la Unión Europea sobre la base del tiempo de los pueblos, sino es sobre la base de una integración económica donde las empresas y el gran negocio es en lo que hace la Unión Europea al tratar de tener una moneda única, tener un libre tránsito en todos los países y un libre comercio que finalmente a través del Brexit pues hay la salida Inglaterra de este acuerdo y vemos que necesitamos otro modelo distinto de integración. Por eso insisto mucho, revisando todo el conocimiento teórico que nos aportan hoy desde la academia en Claxon, o toda la riqueza de la práctica de las organizaciones que se reunieron en nuestro país del Foro Social Mundial, que vinieron a compartir sus experiencias prácticas y a teorizar esa práctica para convertirla en elementos de praxis, es una cuestión importante. Ahora, insisto mucho, ¿cómo recuperamos todo eso y cómo lo alimentamos? Y también, finalmente, mencionar que en nuestro país, pues hay todavía sectores que le apuestan al modelo neoliberal, que le apuestan al conflicto y que no han podido comprender que hay un cambio muy importante en el pueblo de México que ha logrado interpretar más allá del marketing, más allá de la democracia de marketing, más allá del avasallador poder contundente de los medios masivos de comunicación que han puesto una distancia y han apostado al tiempo de los pueblos. Y creo ahí que está ahora en esta recomposición del mapa político de México, como el partido Morena ha venido avanzando de manera importante, independientemente de que hay mucho que hacer. Y aquí lo más importante es que desde Brújula Metropolitana ninguno de los colegas que participan se ha quedado simplemente complacido con lo que es el gobierno y por el contrario, se mantiene una posición crítica, se mantiene una posición militante, se mantiene una posición de empuje para que logremos ir más allá con lo que el gobierno de nuestro país debe de hacer para mejorar las condiciones pues, de los que habitamos este país, conformamos esta unión en el continente americano y esperemos que pronto logremos la integración latinoamericana en esta unión americana y que despojemos de una vez por todas a Estados Unidos de abrogarse el gentilicio de llamarse ellos americanos, cuando pues americanos somos todos. Y ellos no son la Unión Americana, ellos son Estados Unidos de Norteamérica, ese es su nombre oficial, que después ahora se abrogan como la Unión Americana o USA y que pues niegan para los que habitamos este continente el llamarnos americanos. Piensan que los americanos son ellos y nosotros en todo caso somos latinoamericanos, somos hispanos o somos afroamericanos. No, los migrantes son ellos, ¿no? Pues a final de cuentas sí. Y ahí llegaron migrando. Hay millones de mexicanos que se tienen hoy en Estados Unidos y que son una fuerza
política importante que ha venido recuperando su identidad. Esto hace que el poder de México en el sur de Estados Unidos sea muy importante con fuerza social, política y también económica. Pero bueno, son muchas las preguntas que nos suscitas, Adrián. Ahora, sí, hombre, vamos a abusar un poco de tu tiempo, pero tú en la lectura, por ejemplo, que haces sobre Estados Unidos, ¿qué ves en perspectiva? Porque vemos un Estados Unidos que ha realmente dañado a su población, ¿no? La población ha sido dañada con muchos aspectos, la pérdida de derechos que hemos observado en las últimas décadas, también esta cultura de la violencia, en fin, la discriminación, el ataque a la migración, en fin, pareciera que ya hay muchas asignaturas pendientes. Bueno, la guerra, pues no se diga, ¿no? La producción de armas, en fin. Y bueno, el control de regiones del mundo. Sin embargo, podemos pensar que hay una dinámica que está siendo rebasada por sus propias contradicciones eh, y que esto forma parte también del escenario que tiene que tomarse en cuenta en una estrategia para el fortalecimiento de los pueblos, de la presencia de los pueblos, ¿no? Particularmente de América Latina, ¿no? Entonces, ¿tú cómo percibes la crisis que presenta hoy Estados Unidos? Bueno, yo creo que la crisis de Estados Unidos es, es irremediable, es un proceso ya de caída del imperio, porque hay que tomar en cuenta que si un Estado-nación no es capaz de velar por, sus, por su población, de tenerle amor, respeto, cariño a la población, pues entonces va a ir habiendo un rechazo. Es decir, acá, por ejemplo, permitir que los jóvenes vivan y mueran en el consumo de las drogas o en la violencia o en la falta de expectativas, ya lo mencionaban en algunos reportajes en relación a la cumbre, cuántos millones de indigentes tiene la ciudad de Los Ángeles y cuántos tiene Estados Unidos y cuántas personas no tienen protección a la salud, cuántas personas no tienen vivienda, etcétera, etcétera, ¿no? Eso nos habla de que hay una crisis importante en la satisfacción de las posibilidades de crecimiento, de desarrollo y sobre todo de brindar garantías de protección a la población. Es cierto que en Estados Unidos hay ciertos beneficios que tiene la población, pero no abarcan al 100% por un lado. Por otro lado, hay un componente grande de, de explotación de todo, o sea, el consumo de energía, sobreproducción, eh, daños, etcétera, al medio ambiente y tiene que modificar su modelo. Hay que ver que algo que le hizo muchísimo daño a Estados Unidos como nación, no al poder, no al Estado multinacional que representa, sino al Estado como nación y como gobierno, fue precisamente el neoliberalismo. Y simplemente recordemos que el TEMEC, o sea, la renegociación del Tratado de Libre Comercio entre México y Canadá, llevó a que fuera el propio Estados Unidos el que presionara a México para que las empresas pagaran impuestos, para que las empresas no tuvieran compensaciones económicas y beneficios fiscales. Fue el propio Estados Unidos el que pidió a México que mejoraran los salarios de los trabajadores con la finalidad de intentar
que las empresas regresaran a Estados Unidos a invertir y a trabajar. El libre comercio hizo que las empresas se fueran a los países donde estaban más cerca las fuentes de energía, donde estaban más cerca las materias primas y donde eran los salarios mucho más económicos, mucho más baratos. Entonces, ¿qué pasaba con el libre comercio? Las empresas producían y llevaban los productos a los países de origen, pero ahí al pasar en sus aduanas no pagaban aranceles y solo lo que se podría pagar era el IVA, pero el impuesto sobre la renta en la producción de estas empresas, pues no le entraban los recursos y vimos como en varias ocasiones en los últimos 10 años, prácticamente el gobierno de Estados Unidos tuvo que declararse en moratoria de pago de salarios por varias semanas de sus diferentes instituciones. ¿Por qué? Porque no tenía con qué pagar. Y se dieron cuenta que cómo mantienen a la OTAN, cómo mantienen a esta visión de gendarme del mundo si no tienen ya los ingresos suficientes y necesarios. Y por otro lado, también les llevó a reconocer que en la carrera comercial, pues habían ya perdido la hegemonía y habían sucumbido al modelo chino, que viene avasallando, porque en el modelo chino no tienen esas formas de presión y coacción que han hecho las empresas de Estados Unidos, y por lo tanto ganan mucho más fácil los espacios, las empresas chinas. Eso es parte de lo que explica también esta guerra en Ucrania, en la lucha por asfixiar a Rusia, pero también por frenar la llegada de los chinos con la ruta de la seda y con todos estos nuevos modelos de transporte que harían que por ahí entrasen mucha cantidad de productos chinos e incluso obligaron a la Unión Europea a pagar más caro el gas con tal de asfixiar a, a Rusia y a China. No es un tema meramente de que se siente alguien ucraniano o se siente ruso. Yo creo que la coexistencia pacífica en Ucrania de rusos y ucranianos, de personas parlantes del ruso y del ucraniano, no tuvo mayor problema, convivían y coexistían pacíficamente hasta que fueron desarrollando varias generaciones de ucranianos supremacistas que albergaron la posición del nazismo, estos grupos neonazis que con ese ultranacionalismo empezaron a hacer la guerra en el 2014 allá en la región del Donbass, y que en esa masacre que hubo allá en Odessa ya iban sentando las bases de lo que iba a ser esta guerra, que fundamentalmente es un elemento comercial, más allá de ser un tema entre ucranianos y rusos en Ucrania, como pasa en Palestina, y la fuerza con la que viene tratando de destruir al pueblo de Palestina, o como allá al pueblo saharaui en la región árabe. A Marruecos se le está dando la concesión para asfixiar a este pueblo saharaui que quiere abrirse paso, o es como lo que están haciendo hoy con Nicaragua, Venezuela, Cuba y otros países a los que pretenden asfixiar en su interés comercial. Por eso es muy importante que luchemos por nuevos principios de jus cogens, en los que el delito
de medidas coercitivas unilaterales se considere como un delito contra la humanidad, porque no atenta contra un gobierno, atenta contra todo un pueblo que vive en una nación donde hay intereses que no les permiten el desarrollo del capitalismo expoliador que despoja o pretende despojar de las riquezas a los pueblos. De la misma manera también en este multilateralismo que debe de haber y estos nuevos principios de jus cogens, debe de considerarse y proscribirse el uso de mercenarios que hoy trabajan en empresas multinacionales de seguridad, que en realidad son mercenarios que están, por ejemplo, participando en el atentado en Haití contra el presidente que lo asesinan, o que incursionan en Venezuela a través de Colombia y que ahora esos mismos se les encuentra allá como voluntarios en Ucrania. Estos modelos de guerra, y también debe desaparecer las bases militares de cualquier país extranjero en nuestros territorios, porque eso atenta contra nuestras soberanías y pone en riesgo la paz de nuestras regiones. De la misma manera, debe desaparecer la alianza del Tratado del Atlántico Norte, de la OTAN, porque es una fuerza multinacional que amenaza a cualquier país cuando uno de sus aliados se ve afectado, cuando en realidad lo que están viendo es cómo proteger los intereses económicos de los países, pero más que de los países, de las empresas que tienen inversiones en los países que saquean y expolian a los pueblos del mundo. Sí, gracias, Adrián. Pero aquí estaríamos hablando de un escenario distinto y de la vigencia del derecho internacional. Y en la dinámica que estamos viendo en el mundo actual, en Norteamérica, pero en Europa, en Europa Oriental, en Asia, Euroasia, en fin, esta, ¿es viable la consolidación de un derecho internacional? A mí me llama la atención, vi un video en el que se habla de la crisis de 2014 en Ucrania y en ese video destacan la presencia de John Kerry, de ¿cómo se llama? Anthony Blinken, de una chava que se apellida Nuland, y pues resulta que son los funcionarios del gobierno estadounidense actual, ¿no? No todos, pero sí son ellos funcionarios. Entonces, eh, habría esta posibilidad de que se pudiese reconstruir pues un derecho internacional. Eh, Veíamos también algunas posturas de Europa bueno, pues no cantan mal las rancheras allá tampoco, ¿no? Es decir, pareciera que el primer mundo siempre está dispuesto a faltar a los acuerdos que establece el derecho internacional, eh, sea Estados Unidos o sea algún país europeo, en fin, ¿no? Entonces, pues, ¿qué posibilidad tiene apelar a eso? Pareciera que vamos hacia un escenario en donde se consolidan regiones, en donde se establece una manera de convivir particular, ¿no? A diferencia de la manera de convivir en otras regiones. Este, ¿Cómo consideras tú que va a concretarse este proceso, ¿no? Sí. Bueno, primero hay que partir de que no somos ingenuos y sabemos que esto en este momento no es viable aún, pero también es cierto que hemos venido avanzando, que hemos venido observando modificaciones que pueden auxiliar
Y lo más importante aquí es lo que tenemos que seguir pensando nosotros es, ¿qué es lo que nosotros podemos hacer? ¿Qué es lo que dejé de oír a Adrián, no sé, Sí, Vale, ¿tú lo estás oyendo? sí, sí, sí. Se salió. me Ah, sacó, ya me regresó. sacó el programa? Sí, Quiero terminar la idea que estaba sí. concretando. Te digo, tenemos que entender que no es un asunto meramente ni voluntarista, ni de buenas intenciones, sino es un asunto que hoy es real y factible. ¿Por qué? Porque hay pueblos que han estado ya pudiendo organizar luchas y acciones importantísimas. Simplemente podemos poner el ejemplo de lo que hace el BDS de Palestina. Este grupo de boicot, de sanciones y desinversiones que ha hecho campañas para decir tal empresa, tal grupo favorece el apartheid en Palestina, construye muros, contribuye al genocidio palestino y han logrado que se cancelen contratos, que se desaliente la inversión. Claro, si nosotros vemos el mapa de Palestina, vemos cada vez que los puntitos verdes que representan al territorio palestino van desapareciendo con todo el proceso de colonización que tiene Israel. Sin embargo, se han mantenido, son ya 74 años resistiendo al poder sionista, un país que no tenía territorio porque su pueblo era un pueblo nómada. O sea, no es un pueblo que anduviera penando y vagando por el mundo, quedándose en la calle, quedándose en un lugar, pidiendo una parcela para poderse refugiar ahí un tiempo. No, o sea, es un pueblo nómada que se benefició del comercio. O sea, ellos empezaron mediante el comercio a vender caro y a comprar muy barato por ese intercambio comercial que iban haciendo en diferentes lugares. Llevaban productos que compraban muy baratos en un lugar porque abundaban y los llevaban a otro lugar donde no había para venderlos caro. Y entonces se fueron desarrollando y después se fueron asentando en diferentes países como enclaves comerciales para después darse a la tarea de crear los sistemas financieros mundiales. Y entonces ellos dominaron el poder financiero mundial y desde ahí controlan y tienen el poder mundial de los estados-nación. El poder del sionismo en su mayoría es prácticamente ese estado multinacional que junto con otros comparten la gran riqueza y son los que dan los designios en relación a los diversos países. Pero a pesar de todo ese poder, el pueblo palestino ha logrado resistir 74 años tirando piedras y resistiendo estoicamente contra misiles, contra balas, contra tecnologías, contra la tortura legalizada en los territorios palestinos. O sea, sí los pueblos pueden resistir, los pueblos pueden lograr triunfos. Ahí está el pueblo cubano que ha resistido el bloqueo desde 1961, ¿no? Después del triunfo del 59. Ahí tenemos al pueblo de Vietnam, que derrotó militarmente a Estados Unidos y sus aliados. Y así como eso tenemos muchos, muchos ejemplos. Ahí está ahora Venezuela resistiendo, ahí está ahora Bolivia viendo nuevas formas. Y ahora estamos aquí en México recuperando el orgullo de ser mexicanos, pero no un orgullo chauvinista, sino un orgullo de ser mexicanos como parte de un planeta, de un mundo, donde respetamos a todos los demás,
pero sentimos orgullo de ser mexicanos y no nos da en ningún lugar vergüenza de presentarnos como tal. Entonces, sí es posible y sí están cambiando las cosas y estamos haciendo cosas interesantes, productivas, benéficas, pero claro, si nosotros pretendiéramos cambiar de un momento a otro un régimen y un estado de cosas, pues la frustración sería terrible. Nosotros desde la Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos tenemos 37 años luchando y si tú me dices, pero ¿qué hemos hecho? Pues yo te podría decir, pues nada, las cosas siguen a veces igual, otras veces peor, a veces mejor. No es nuestro papel el que ha logrado el cambio. Reparaciones de daño. Hemos logrado respeto a algunas comunidades, hemos logrado que las personas vivan en mejores condiciones. O sea, claro que hemos logrado muchas cosas, pero de todo eso que hemos logrado significa nada en relación a la magnitud del problema. A veces liberamos a unas personas injustamente detenidas y entran 100 más. Pero pues lo que tenemos que hacer es lo que estamos haciendo. Ahora, ¿cuál es la apuesta? Pues que las personas aprendan a utilizar las herramientas de derechos humanos para que se sumen en la defensa. Que cada persona sepa que ella es garante de sus derechos y es quien los debe de exigir. ¿Por qué? Porque ningún Estado o nación va a aceptar que violenta los derechos humanos. Ningún Estado o nación va a decir que está fuera del Estado de Derecho. Y así como hoy el gobierno dice que fuera de la ley nada, dentro de la ley todo, pues lo mismo pudo haber dicho Pinochet o Hitler. ¿Por qué? Porque su marco jurídico le permitía, como hoy a Israel, torturar sin que eso sea una violación a derechos humanos. La tortura como un método lícito, o lo que habían declarado la guerra contra el narcotráfico y las ejecuciones extrajudiciales eran permitidas por órdenes del propio Estado militar que decían abatir delincuentes en horas de oscuridad, como se puso de manifiesto en la investigación de Tlatlaya, como se puso de manifiesto hoy en la investigación de Ayotzinapa, donde se ve cómo fue una política de Estado la captura, el asesinato de las personas en esa noche y la desaparición de los muchachos, donde participaron todos los entes. ¿Y por qué decimos fue el Estado? Porque desde Claudio Jicotencal González y Loret de Mola con Televisa, ellos impulsaron la campaña para aislar al magisterio democrático y para aislar a los estudiantes de Ayotzinapa, para ponerlos como delincuentes, como violentos, como gente que no quería estudiar, para crear las condiciones para que luego viniera la represión. ¿Por qué querían eso? Pues porque lo que ellos querían era acabar con el modelo educativo y sobre todo el contenido solidario y ético que tenía el modelo educativo, para imponer un modelo privatizado donde la gente podría seguir estudiando, quien pudiera pagar, y además despojado de cualquier contenido de solidaridad. Si nosotros, por ejemplo, revisamos el perfil de los compañeros jóvenes que hace 20 años entraron a la ALIMED, es muy diferente a los que entran hoy. Los que entraban hace 20 años en la ALIMED eran compañeros que hacían rifas, que buscaban recursos, que buscaban hacer cosas para poderse ir a una brigada, para ir a una misión, para juntar recursos para moverse. Hoy muchos de los jóvenes que entran, pues quieren primero, pues si se les da un... Creo que salió nuevamente, ¿verdad? Sí, sí. Bueno, vamos a esperar a que se integre. ¿Escuchan? Sí, te escuchamos, Adrián. Nos estabas comentando acerca de los jóvenes que entran hoy
Sí, creo que volvió a sacarlo del sistema. Vamos a esperar un momento. Yo espero que pueda, que no tenga problemas y Esperando que pueda regrese. incorporarse otra vez a la reunión. Pues bueno, que el maestro Adrián nos ha dado un panorama súper amplio de todas las luchas y batallas que, pues no nada Sí, más que en México se han llevado a cabo, ¿no? Ya dio muchos ejemplos a nivel mundial, sí, todas sí, las etnias y pueblos en defensa de sus derechos y sí, el buscar liberarse, ¿verdad? De la imposición de, de otros grupos que quieren dominar o controlar los sí. territorios. Me llama la Entonces, atención. bueno, esa ha sido la lucha de la humanidad, la lucha Sí, de clases. sí, claro. Él comenta algo que me parece muy, muy relevante y es el hecho de, bueno, pues es que lo que importa es lo que hagamos nosotros, ¿no? Lo que haga cada quien, ¿no? Porque creo que sí eso es algo muy relevante y sobre todo, como él lo plantea, teniendo en la mira, siempre atendiendo a los derechos, ¿no? Porque finalmente el proyecto neoliberal lo que hizo fue ir destruyendo los derechos de las personas y ahora en este reflujo lo que importa es tener siempre presente cuáles son los derechos para poder irlos ejerciendo, ¿no? Eh, pues ir ganando espacios para el ejercicio de estos derechos. Y me Así parece es, que es muy importante lo que él comenta, ¿no? Eh, Porque entonces en ese sentido queda claro cuál puede ser la participación de cualquier persona, ¿no? Eh, y eso, digamos que orienta el esfuerzo colectivo, ¿no? Que es finalmente lo que va empujando las cosas para que se provoque, se vaya creando una transformación, ¿no? Es el esfuerzo colectivo, ¿no? Y claro. que va creando una nueva realidad a través de su trabajo, su presencia, su discusión, en fin, y poco a poco va creando las condiciones para que esa manera de entender el mundo y de convivir y de reconstruirlo eh, se lleve a cabo, se concrete, ¿no? Pues es muy interesante lo que comenta Adrián. Hay Sí. otras cosas que también hubiéramos querido preguntarle, pero pues parece que vamos a esperar un poquito, tal Pues vez vamos a preguntar si todavía están aquí presentes los otros oradores. no, Y ahorita como dice Adrián, o sea, pareciera que no se ha hecho mucho o que no hemos hecho mucho, pero ya sí haciendo un recuento minucioso, pues sí se ha hecho mucho. Yo no, todavía hombre, recuerdo, pues en la Ciudad de México, ¿no? Siempre dominaba el PRI y el PRI tenía controlado a todo el país. Y yo recuerdo esas grandes luchas, ¿no? De las izquierdas en la ciudad y fue como para todos una felicidad cuando asumió el cargo como jefe de gobierno Cuauhtémoc Cárdenas. Fueron los inicios de ir impulsando una democracia en sí, México, bueno, principalmente en la ciudad, ¿no? Y algo que pues para todos era como inalcanzable. Entonces, a partir de que la Ciudad de México se fue gestando esa semilla, se ha ido proliferando en todos los municipios y ahora estados de la República
mexicana, ¿no? Cosas que nunca imaginamos que se pudiera gestar una mejor democracia. Y el mismo hecho del crecimiento de las redes de transporte en la ciudad, que tampoco nunca nos hubiésemos imaginado tener un sistema tan práctico, confiable, masivo. Y todo eso es el trabajo del esfuerzo, de ir buscando el beneficio social, impulsándolo. Las cámaras de seguridad que no existían, ahorita hay cámaras de seguridad por toda la ciudad y gracias a eso de pronto, ya regresó el maestro. Adrián, Estábamos comentando de los logros que a partir de la plática y exposición que nos diste, como en la misma Ciudad de México, que bien decías, pareciera que no se ha hecho mucho, pero si hacemos un recuento minucioso, pues se ha hecho mucho. Una gran cantidad de esfuerzos, sí, claro. Pero no te interrumpimos, nos comentabas acerca de los jóvenes que comparabas que se están integrando ahora y comparándolos con los que se integraban hace un par de décadas. Sí, hablamos de este proceso de individualización, es decir, el individualismo se impuso bajo la teoría de productividad y competitividad. Y productividad y competitividad negaron la participación colectiva para obtener un fin. Y entonces eso hizo un cambio muy importante que hoy cualquier proceso organizativo, porque la gente estaba más orientada a cómo hago yo para sobresalir por encima de los demás. O sea, los jóvenes del ITAM, por ejemplo, decían, pues si tengo que vender un riñón o tengo que vender a mi hermano para terminar mi posgrado, lo voy a hacer. ¿Por qué? Porque ahí estaba la ganancia. Estudiar y prepararse más, no para contribuir al desarrollo de los pueblos o de sus naciones o de sus familias, sino para ese desarrollo individual. Y cómo se orientaban para beneficiar a la empresa por encima del interés de un Estado-nación. Y por eso invirtieron grandes recursos en ese modelo de formación, y por eso entendemos a Ayotzinapa como un tema de Estado donde los medios jugaron ese papel para deslegitimar y aislar a los grupos para el golpe terrible que les dieron. Entonces, hemos hecho mucho, hemos logrado muchas cosas, las seguiremos logrando en lo micro. Ahora, esta suma de lo micro nos va a permitir ir avanzando aún más allá. E insisto, Estados Unidos y su poder ya no tiene ese impacto que podría tener en las noches oscuras de las dictaduras político-militares. Incluso le ha llevado a tener que cargar con su patiño, a cargar con su monigote de Juan Guaidó, ahí que lo tienen, y lo único que demuestra es la pena que da el que ellos exhiban a ese personaje ante una cumbre de jefes de Estado y de gobierno donde no hay ninguna legitimidad. Es decir, es la autodescalificación diplomática de un país cuya arrogancia ya no tiene la capacidad de someter, y que varios de los países y pueblos han renunciado al hegemón y lo están enfrentando dignamente. Incluso el presidente de Guatemala, que dijo, oigan, si ustedes nos están descalificando, pues yo no voy. O sea, él no tenía la motivación de todos o ninguno, pero de todos modos no fue. Eso es importante destacar, y hay que remarcar que la caída de Estados Unidos está representada en el año 2005, allá en Mar del Plata, con esa cumbre de los pueblos y ese tren del Alba y ese llamado de Alca al carajo. Ahí fue donde empezó ya el declive franco de Estados Unidos, y hoy estamos en el tiempo
de los pueblos y la integración de América. Es decir, nosotros no tenemos nada en contra de Canadá ni de Estados Unidos, somos los mismos pueblos, somos el mismo continente y lo que queremos es que todos los pueblos nos sacudamos del poder del Estado multinacional representado por los grandes responsables de este estado de cosas que vivimos. Incluso vean ustedes el poder de los medios de comunicación a través de las redes sociales, que pueden ser capaces de sancionar, de imponer sanciones y hacer censura de grupos e incluso de personas que se creían poderosas, como le hicieron al mismo expresidente de Estados Unidos, Donald Trump. Es importante saber que hoy tenemos un poder que se concentra en los pueblos y que desde los pueblos podemos salir adelante, y por eso, insisto, hay que unir, hay que tomar lo mejor y hay que hacer planes de acciones común para poder avanzar. Pues les agradezco muchísimo, muchísimo. Tengo que retirarme porque estamos esperando ya otra reunión y si hay alguna otra pregunta, pues adelante. Ay, pues muchísimas gracias, maestro. Pues, ¿qué esperarías, verdad? Ahora que, pues, AMLO directamente no se presentó en esta cumbre de las Américas. ¿Qué otra opción o escenario se plantea? Que, digamos, que AMLO encabece reuniones con todos los países de América Latina, ¿verdad? Incluyendo los que no fueron incluidos en esta cumbre. ¿Qué expectativa? Creo que primero AMLO está presente, Andrés Manuel está presente, como está presente Díaz-Canel, como está presente el presidente de Bolivia, como está presente los demás presidentes. Daniel Ortega. O sea, están ahí presentes porque la influencia está ahí. Ahora, ¿qué es lo que se espera? La OEA va o desaparece o tiene cambios estructurales fundamentales. Lo que pretendía hacer la OEA no pasó. Esto de dar una especie de certificado democrático y esas cosas no pasó y no va a pasar. Segundo, la CELAC se está reforzando. El ALBA viene nuevamente ganando más países que se van sumando, y aunque el ALBA son pocos países en América, tiene un gran apoyo de otros aliados en el mundo que le están ayudando a reforzar la política, y esto hace un contrapeso y un contrabalance importante hacia Estados Unidos. Creo que es importante que se tome la palabra en el tema de crear la integración de las Américas. Estados Unidos va a tener que aceptar el próximo proceso electoral en Estados Unidos, tendrá un peso muy importante de los pueblos originarios, es decir, de todos los que hoy se les llama voto latino o el voto de las aparentes minorías. Esos votos van a pesar cada vez más, y hay que tomar en cuenta que hoy en este sentimiento americano, muchas personas que habitan en Estados Unidos y Canadá están retomando una participación política que ayude a contrabalancear la situación que hay hoy en Estados Unidos. Ahora, el tema aquí más importante es cómo nos preparamos para actuar ante las empresas, para actuar ante los organismos multilaterales, para buscar que ellos también se democraticen. Una pregunta, y les pido que investiguen, ¿cuánto ganan los funcionarios del Fondo Monetario Internacional? ¿Quién paga el salario del Banco Mundial? Para que se den cuenta lo que gana un funcionario de ellos, de la OMS, de la OCDE, y cuánto gana un funcionario del Sistema de Naciones Unidas, de la ONU, que le pagan con los viáticos para poder ir a las reuniones, no tienen salario, y las oficinas
funcionan con un secretario, el que tiene el salario, y el resto son pasantes que hacen prácticas en el sistema de la ONU y de la OEA de derechos humanos, como lo hacen en el sistema de la Comisión Europea de Derechos Humanos o la Comisión Africana de Derechos Humanos. Es decir, para los organismos de derechos humanos hay centavos, y para los organismos de comercio y banca a nivel mundial tienen muy buenos salarios. Entonces, la democratización empieza también porque nadie gane más que el presidente que gane más en un país. Así es que ahí vamos con esos modelos. Y bueno, les agradezco mucho. Les invito a que se sumen a las jornadas que vamos a estar haciendo en relación a la tortura. Vamos a hablar sobre la epidemiología de la tortura en México, los retos a los que nos vamos a enfrentar y los desafíos que hay que hacer para que todo el Estado mexicano se comprometa a la lucha contra la impunidad en relación a la tortura. Pues muchas gracias, Fabián, Sí, Laura, Valentina y amigos que nos están acompañando. sí, Les mando gracias. un abrazo fuerte y espero que nos veamos pronto. Pues Sí, envíanos toda esta información que nos da gracias. sobre este asunto de tortura para poder participar y anexarnos. Y con mucho gusto, si nos envías qué día es Sí, ahí reunión y la voy a sede mandar con para... Laura. Estamos ahorita afinando el programa porque son muchas actividades. Entonces va a haber actividades en la Ciudad de México, en Querétaro, en Puebla, en el Estado de México, en Nayarit, a nivel federal y a nivel internacional. También vamos a hacer algunos foros y paneles. Ya ahí les mandamos la información para que participen activamente. Bueno, Claro que Muchísimas sí. gracias. Muchas gracias, un abrazo. Estaremos hasta luego. pendientes. Gracias. Saludos. Bye, bye. Hasta luego. Bueno, pues es pues muy interesante la postura de él. Yo creo que esta visión o esta recuperación de la defensa de los derechos humanos Muy es, importante. es un proceso pues largo después de la debacle que se vivió especialmente en México, pero bueno, pues con este tipo de esfuerzos como el de la Limedi y como de otras organizaciones, los Cerezos, en fin, los hermanos Cerezo, viene pues rearmándose esta defensa y la validación de los derechos, porque a final de cuentas el punto está en que la gente necesita contar con la garantía de que sus derechos van a ser respetados, ¿no? Y esto es lo que ha sido pues una tragedia en nuestro país, ¿no? Pero bueno, vamos entonces a darle seguimiento a la presentación de esa reunión. Este, y espero que podamos nosotros compartir los contenidos a través de los vínculos que ellos tienen y los puedan, los podamos difundir un poco más, ¿no? Trataremos de colaborar con eso por lo menos. ¿Sí? Hay otro tema que está muy candente y es el de la desaparición de personas. Bueno, pues ha sido la, pues la tragedia del país. Imagínate, bueno, yo no quiero comentar algunas cosas, pero es terrible lo que ha ocurrido, tanto que se habla de una crisis forense, porque la cantidad de cuerpos que están, algunos han sido recuperados y han sido guardados en depósitos, es tan grande que los sistemas forenses de diversas entidades del país no alcanzan a procesar la información, ¿no? Y ahora se constituyó esta agencia para la identificación humana, no sé si lo recuerdan, eh, Sí. y que tiene como finalidad darle una mayor celeridad a la identificación
de los cuerpos que han podido ser recuperados, de los restos que han podido ser recuperados. O sea, realmente salimos de un infierno al que los medios de comunicación estuvieron ocultando permanentemente y hicieron que la gente no pudiera tomar conciencia pues, de la gravedad y de la dimensión de todo esto, ¿no? Y ahora, bueno, pues se está buscando dar una salida digna a este proceso, pero pues a mí me parece terrible, ¿no? Terrible. Sí, sí, Y no, todo está a cargo de este Encinas, ¿no? Este asunto lo sí, maneja la sí, Subsecretaría sí, de Encinas, sí, sí, ¿no? sí, le sé que está, Pero, qué bronca tan, no, tremendo, tremendo, tremendo. Yo recuerdo todavía, bueno, eh, hace tiempo, no recuerdo, o sea, son 2 años, o no, tal vez tú te acuerdas, Valentina, que estaban en Guadalajara, en Jalisco, deambulando unos trailers que estaban llenos de cuerpos que habían guardado por ahí y que los traían paseando. no tenían en dónde depositarlos. O sea, una cosa verdaderamente eh, terrible, Sí, terrible. no, no, ¿No? es tan grave este tema y poco hablamos de esto. Sí, porque es, Es tan yo creo, tenebroso que yo creo que muy, muy doloroso, porque, bueno, es tremendo, sí, tremendo. efectivamente, se creó el comité en noviembre del 2021 de desaparición forzada. Sí, Y es sí. Encinas, ¿no? El que está a la cabeza de Bueno, él lo tiene a cargo como subsecretario, no me acuerdo cómo se llama la subsecretaría de la que él es titular, pero creo que tiene algo que ver con derechos humanos. Pero ¿verdad? la tarea de darle atención a la desaparición, a las desapariciones forzadas, eh, forma parte de su responsabilidad. Y te digo, hace como un mes o 2 meses se consolidó una agencia, se institucionalizó una agencia que va a servir para identificar a los restos de una manera y a coordinar el esfuerzo de identificación de los restos que se da en las diferentes entidades del país con el objeto de conformar una base de datos que pueda ser consultadas desde cualquier parte y de ese modo Sí, facilitar la identificación y sobre todo la información para familiares y todo esto. sí, Es, sí, es así es. lo que ha Sí, ocurrido. porque Encinas, de inicio él estaba ocupando como subsecretario de Derechos Humanos. Sí, sí, Y pues él bueno, a sigue. partir de toda la problemática de desaparición fue que se vieron obligados a crear esta comisión, ¿verdad? Para la desapariciones forzosas. Y a su vez Bueno, esto derivó, pues, lo que nos estás comentando, ¿no? Una sí, sí, una agencia que es una agencia forma de parte de la datos institución, forenses. es pues un área, yo creo, de la subsecretaría, ¿no? Qué En fin, barbaridad, ¿no? Es que es un tema espeluznante, francamente. sí, sí, por eso resulta tan molesto ver por ejemplo, a Calderón eh, hacer declaraciones, pues, Cínicas, sí, cínicas, llenas de tan de cinismo y verdad de que pareciera hipocresía. que no se conmueve, que no le afectó toda Yo creo precisamente, o sea, desaparición de personas, esta guerra que dizque contra el narco y los efectos colaterales, donde
murió mucha gente inocente. Sí. Verdaderamente es inconcebible su actitud. Él es una expresión pues, del medio del que viene, ¿no? Es decir, un medio yo diría siniestro, un medio donde se manejan un doble discurso, en donde, como decían antes, que no sepa tu mano izquierda lo que hace la mano derecha, ¿no? Es decir, siempre ocultando, jugando dobleces, en fin, ¿no? Bueno, pues él viene de ese medio, de ese círculo, de esa manera de ver el mundo, ¿no? Y, y pues es lo que es, ¿no? Tremendo. ¿No? Pero pues así es. Bueno, voy a detener la grabación que teníamos activa, si me lo permiten. ¿No?